buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios bajo el tema el séptimo sello y el día y la hora de su venida. El día y la hora de la venida del Señor. Para lo cual quiero leer en San Marcos capítulo 13, versos 26 al 33, 26 al 37 mejor, para que tengamos el cuadro claro. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, ahí tenemos las diferentes vigilias, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad, ¿por qué? Por la venida del Señor, por la venida del Hijo del Hombre. Puede tomar asiento si tiene la bondad. En otros pasajes bíblicos, Cristo nos mostró la venida del Hijo del Hombre, y aquí en el Evangelio según San Marcos nos habla de la venida del Hijo del Hombre y nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Dice ni aun los ángeles, ni aun el Hijo. O sea, que el mismo Jesús no sabía ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final. Ahora, vean ustedes que este misterio era tan grande que Dios no lo había pasado de su mente a el consciente de Jesús. Y por eso Jesús podía decir que él no conocía ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, pero profetizó de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero.
También nuestro hermano Branham nos habla de otra cosa que Jesús no conocía, pues cuando le preguntaron a él los discípulos, antes de él ascender al cielo, si restauraría el reino de Israel en ese tiempo, él, vean ustedes, le habló acerca de la venida del Espíritu Santo y que permanecieran allí hasta el tiempo de la venida del Espíritu Santo. Ahora podemos ver este misterio también de la hora de la vigilia cuarta, que es la única que ocurre durante el día, y que esa vigilia en un día delante del Señor corresponde a 125 años. Y ahora podemos ver que fue también en la cuarta vigilia del quinto día delante de Dios que apareció el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Aunque ya un poquito antes de comenzar esa cuarta vigilia, ya estaba allí, en la tierra, de 4 a 7 años de edad. Pero vean ustedes, su juventud y su ministerio estuvieron en la cuarta vigilia del quinto día delante de Dios. Y la segunda venida de Cristo es para la cuarta vigilia del día postrero. Es para ese ciclo divino de los primeros 125 años del séptimo milenio, que es el séptimo día delante de Dios y día postrero delante de Dios. Ahora podemos ver el por qué nuestro hermano, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, fue enviado en ese ciclo divino de la séptima edad de la iglesia gentil, así como Juan el Bautista había sido enviado en ese mismo ciclo divino, en donde se entrelazaría la tercera vigilia con la cuarta vigilia, ya de días delante de Dios, que son milenios para los seres humanos. El cuarto milenio con el quinto milenio, vean cómo se entrelazaron con la venida del precursor y el precursado. Ya finalizando el cuarto milenio, estaban allí el precursor y el precursado. Y luego el ministerio del precursor y precursado se realizaron ya en el quinto milenio. Y ahora para el día postrero encontramos que antes de comenzar el séptimo milenio, ya la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así como la señal del Hijo del Hombre en el cielo estuvo antes de comenzar el quinto milenio. Estuvo la estrella de Belén apareciendo por 2 años aproximadamente. Y ahora ven ustedes cómo luego del precursor de la primera venida de Cristo, el próximo profeta que vendría sería ¿quién? El precursado. En el cumplimiento de la venida del ángel del pacto, velado en carne humana, en un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. El problema que tuvo
no Dios ni Jesús, sino los sabios y entendidos en asuntos teológicos de la religión hebrea de aquel tiempo. El problema estuvo ¿dónde? El problema lo tuvieron con el velo de carne. Ahí fue donde ellos tropezaron, porque esa es la piedra del ángulo, la piedra de tropiezo para los grandes sabios y entendidos de aquel tiempo. Y esa será la misma piedra donde tropezarán los sabios y entendidos de este tiempo final. Tropezarán tanto la bestia como los 10 reyes tropezarán con esa piedra no cortada de manos. O ser el reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido tropezará con esa piedra, con la piedra de la segunda venida de Cristo, y tropezarán por causa del velo de carne. Tropezarán por causa de que la palabra, el verbo, el ángel del pacto, que es el verbo, la palabra, vendrá hecho carne, encarnado en el día postrero, en un hombre del día postrero que será el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes caminaron cuando niños descalzos? Yo también. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo una telita envuelta en un dedo, principalmente en el dedo grande? Pues le voy a decir por qué. Porque tropezó con alguna piedra, lo más seguro. Y uno corriendo por el campo, si llevaba mucha prisa o si era de noche, era normal tropezar con alguna piedra, porque para esos tiempos no tenían tantas carreteras como en la actualidad y aceras como en la actualidad, y no había tantas facilidades para estar comprándole zapatos a los niños, y los niños pues los zapatitos los guardaban para ir a la escuela y se los quitaban cuando llegaban a la casa, y algunos cuando salían de la escuela ya se los quitaban y seguían sin zapatos porque ya estaban acostumbrados a caminar sin zapatos, que les molestaba los zapatos, y como siempre se los compraban más grandecitos para que les durara bastante tiempo. Los zapatos le pelaban en el talón casi siempre, y con zapatos, usando zapatos, pues tenían una peladura en el talón, y estando descalzos tenían una telita en el dedo grande. Así es que como quiera tenían problemas la mayor parte de los niños. Y ahora, en la estatua que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, encontramos que estaba sin zapatos. O sea que esa estatua, ese niño que se veía gigante, descalzo, va a tropezar en el día posterior. Tropezará el dedo grande o alguno de los dedos grandes de esa estatua con la piedra no cortada de manos. Porque dice en Apocalipsis 19, lo cual es eso mismo, la imagen, esa imagen que vio Nabucodonosor, que es el reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Dice
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora podemos ver que la victoria está ya profetizada y ya ha sido cumplida la victoria en los tipos y figuras. Por lo tanto, la victoria es lo más seguro que hay en esta batalla. ¿Y la victoria es para quién? Para Cristo, la piedra no cortada de manos. Tanto en la profecía de Daniel, como en la profecía apocalíptica y en todas las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo, está la victoria para la piedra no cortada de manos. ¿Qué es la victoria del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Y es la victoria en el amor divino. Y ahora, ¿de dónde vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Así como la promesa de la venida del niño de la Virgen. Luego el profeta Isaías dijo que sería un retoño de la raíz de Isaí. Y que vendría por medio de la ascendencia de David, y por lo tanto sería el hijo de David, que se sentaría en el trono de David. Eso está en Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante. Vamos a leer un poquito aquí y verán cómo fue identificado todo esto de la primera venida de Cristo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Luego, en el verso 9 nos dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y lo mismo habla Habacuc capítulo 2, verso 14, pero da más luz y dice: porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hablándonos de la segunda venida de Cristo, donde la gloria de Jehová estará manifestada en la venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles para el día postrero. Este pasaje nos habla de la primera y segunda venida de Cristo. Y lo que no fue cumplido en la primera venida de Cristo será cumplido en su segunda venida. De aquí es de donde surge después, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, las palabras proféticas de San Pablo, donde habla de la venida del Señor y dice, vamos a ver,
hablando acerca de esta escritura que dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío. En la profecía de San Pablo en 2 de Tesalonicenses, el impío será el anticristo, el hombre de pecado. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifiesta quién? El hombre de pecado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora podemos ver cómo Dios nos da más luz por medio de San Pablo en cuanto a esta profecía de la venida del Señor, la cual para el día postrero corresponde a la segunda venida de Cristo. Luego en el Apocalipsis aparece viniendo en un caballo blanco. En Apocalipsis 19 aparece Cristo viniendo en un caballo blanco, y en Apocalipsis 17 lo tenemos también como Rey de Reyes y Señor de Señores, y obtiene la victoria contra la bestia y contra los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. El Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que no hay por qué temer, porque estamos del lado victorioso. Estamos del lado que tiene la promesa de la gran victoria en el amor divino para el día postrero. Ahora, ¿de dónde vendrá ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Página 166 del libro de citas, verso 1485, dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo. Y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos. Ven ustedes, es una promesa. Esa promesa es de la promesa de Apocalipsis, capítulo 19. ¿Y de dónde viene este jinete? Viene del occidente, y el occidente es el continente americano. Y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya Cristo vino viajando de edad en edad por diferentes continentes. Vino por Asia Menor viajando, manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Luego vino por Europa, el continente allá europeo. Vino manifestado en Ireneo, en Martín, en Colombo, en Lutero y en Wesley. Y luego pasó al continente americano, a la parte norte, a Norteamérica. Y vino manifestado en el precursor de la segunda venida de Cristo. Y ahora, ¿cómo vendrá? En el día postrero vendrá como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, en la edad de la piedra angular, en el continente americano, en la parte de centro, centro, sur y el Caribe. O sea, en la América Latina y el Caribe viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Viene este jinete del caballo blanco del occidente en el día postrero, que es el verbo, el ángel del pacto, el verbo,
la palabra encarnada en un hombre del día postrero, donde estará operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en el día de su venida y en la hora de su venida. El día de su venida al séptimo milenio y la hora de su venida, que cubre 41 años con 8 meses. Pero usará todos los minutos de esa hora delante de Dios, o solamente una parte. En su primera venida, en la hora de su venida, que fueron 41 años con 8 meses, solamente usó 33 años de la hora de su primera venida. ¿Cuántos usará de la hora de su segunda venida? En el día de su venida, en el día postrero, que es el séptimo milenio, cuando seamos transformados, luego que los muertos en Cristo resuciten. Yo les voy a decir, les voy a sacar la cuenta y les voy a decir cuántos años se necesitaron de la hora de su venida para llevar a cabo su obra de reclamo y nosotros obtener nuestra transformación, el nuevo cuerpo, y los muertos en Cristo resucitar. Y el pueblo hebreo ser reclamado también. Ahora, la hora de su venida ¿cubrirá los 3 años y medio? ¿O solamente cubrirá hasta antes de la gran tribulación? No sabemos, si eso depende desde dónde Dios comienza a contar la hora de su venida. Y eso le toca a Él poner el comienzo. Y si Él dice desde este día y este año comenzó la hora de su venida, pues entonces cada uno de nosotros podemos decir, y hasta este día llega la hora de su venida. Pero como Él no nos ha dicho el día exacto de los nuestros, sino que nos habla en los términos de un día delante de Dios y de una hora delante de Dios y de minutos delante de Dios, entonces, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, ya todos no solamente podrán poner cuándo terminará la hora de su venida, sino que podrán también decir, y comenzó en tal día y en tal año y comenzó en tal sitio la hora de su venida. Así es que ya hemos visto lo que es la hora de su venida y también hemos visto lo que es el día de su venida. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Tan sencillo como eso sería la hora de su venida y el día de su venida. Bajo el séptimo sello. El séptimo sello y el día y hora de su venida. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del séptimo sello y el día y la hora de su venida. Y solamente les puedo decir una cosa: estamos bajo el séptimo sello. Estamos en el día de su venida y estamos en la hora de su venida, porque estamos en el tiempo del séptimo sello. Estamos en el tiempo de la apertura del séptimo sello. Estamos en el tiempo de la venida del ángel que era diferente a los demás, que es el que tiene el séptimo sello. Estamos en el tiempo del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel que era diferente a los demás. Estamos en el tiempo del verbo,
de la palabra encarnada en un hombre. Estamos en el tiempo de la palabra viniendo en su ángel mensajero. Estamos en el tiempo del séptimo sello. Estamos en el tiempo del día de su venida. Estamos en el tiempo de la hora de su venida. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos para cada uno de ustedes y para mí también. Este es el tiempo más glorioso para mí y es el tiempo más glorioso para la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo más glorioso para todo el pueblo de Dios que vive en este tiempo y para los que han vivido en edades pasadas y en dispensaciones pasadas, porque es el tiempo del día y la hora de su venida. Este es el día y la hora del séptimo sello. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios nos ayude en este día y en esta hora en que vivimos. En el día y la hora de su venida, el día y la hora del séptimo sello. Y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero, como Él lo ha prometido. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Solamente una pregunta. ¿Dónde están los que verían el día y la hora de su venida y verían su venida? Verían el séptimo sello manifestado en la hora y día de su venida. Pues aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, en Puerto Rico un grupo y en todos los países latinoamericanos y caribeños, recibiendo las bendiciones del séptimo sello en el día y la hora de su venida. Que las bendiciones del séptimo sello, del ángel del pacto, en su venida, en el día y la hora de su venida, sean sobre ustedes y sobre mí también. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en estos momentos o en esta ocasión nuestra parte dándole gracias a Cristo por sus bendiciones. Creo que más sencillo que lo que hemos hablado no se podía hablar. Y vieron ustedes lo sencillo que sería todo. Todo sencillo, pero todo escritural. Todo siendo el cumplimiento de lo que Él prometió en su palabra. Bueno, por aquí tenemos ya a Miguel. Ore mucho por estas actividades que a continuación tendremos en estos días, como el viernes y también el domingo próximo y también el domingo 14 de junio, el cual es un día muy importante también para mí, pues es un día en donde Dios, donde recuerdo el día que Dios me trajo el cuerpo físico aquí a la tierra, en el cual Él me colocó y en el cual comencé en esta vida terrenal. Y ahí vamos a dejarlo quietecito. Yo le agradezco a Dios que me trajera a esta tierra a través de mis padres terrenales, y le doy gracias a Dios por los padres terrenales que me dio, los cuales amo y
estarán conmigo en la eternidad. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde a todos. Ya tenemos a Miguel por aquí, lo tenemos aquí esperando. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo y les guarde a todos y adelante, caminando siempre hasta obtener nuestra transformación. Porque estamos viviendo en la hora, en el día y la hora del séptimo sello, en el día y la hora de su venida. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y agradecidos todos a Dios por darnos el privilegio de vivir en el día y la hora de su venida, y no solamente eso, sino darnos el privilegio de ver en el día y la hora de su venida, ver la venida del ángel, que era diferente a los demás, la venida del séptimo sello, ver este misterio de su venida en este día postrero. Que Dios les bendiga y les guarde